Hola, buen día, que estén todos muy bien. Hablaremos este día sobre las obras de teatro dentro de lo que es el texto narrativo. Así que les invito a que se queden conmigo para que podamos observar cada uno de los elementos para lo que es el lanzamiento de una obra de teatro, qué es lo que hay que tomar en cuenta para que ésta salga bien, cuáles son cada una de los tipos de obras de teatro que existen, dónde se originó, a qué se refiere el acto, la escena, los personajes, el equipo, iluminación y todo eso que conforma una extraordinaria obra de teatro. Así que quédense conmigo para que podamos compartir estos detalles y otros más. Vamos a compartir un valor muy importante que es la honestidad. Sé tú mismo. Ser honesto es conocerme, es saber qué soy, mis virtudes, también mis defectos, reconocerlos, aceptarlos y superar los que pueda superar. Pero también honestidad es respetar a los demás como son, qué es lo que ellos tienen y que yo no tengo. Así que ser honesto es un valor muy importante que debemos poner en práctica todos y en cada momento. Les invito a que seamos honestos. Nuestra píldora ortográfica de hoy es la palabra disque, que se escribe con Z, y la usamos como para decir al parecer o presuntamente. Por ejemplo, disque vendrá por la tarde a visitarme, es decir, al parecer, posiblemente, presuntamente vendrá en la tarde a visitarme. La palabra disque con S no existe, así que de esta manera vamos mejorando nuestra ortografía. Entramos ahora a hablar de nuestro tema. Obra de teatro es un género literario destinado a la representación escénica. Cuando hemos leído una obra de teatro, vemos nosotros que se nos dificulta un poco su lectura. ¿Por qué? Porque está escrita para ser representada, porque también su estructura es en diálogos y está basada en un guión teatral escrito por un dramaturgo. Este guión teatral va a estar compuesto por personajes, escenas, diálogos y acotaciones. Por otra parte, hablaremos que las acotaciones pueden sugerir elementos como, por ejemplo, la música, la ambientación, la iluminación, movimientos, gestos, entre otros, que necesariamente van a modificar la percepción de lo que se está representando. Muy bien. Vemos que las obras de teatro tienen sus orígenes en la antigua Grecia. Surgieron a partir de rituales religiosos de aquel entonces. Miren qué hermosos teatros. El teatro griego clásico apareció con una división entre tragedia y comedia. Son las dos formas teatrales originales que se dieron en la antigua Grecia. Y vemos que en la tragedia esta cumple un fin educativo, pretende moralizar al grupo social por medio de la representación de historias míticas. Y vemos además que sus desenlaces están basados en el sentido del destino. En cambio, la comedia permitía liberar a través de la parodia y la risa los sentimientos de frustración social, por lo que vemos nosotros en la tragedia un sentimiento más moralizador, didáctico, educativo, con la finalidad de dar una enseñanza, y al final pues definitivamente es trágico, es un final que da tristeza, dolor. En cambio, la comedia, aunque el final sea triste, nos produce risa, jocosidad al momento de observarla. Una función muy importante del teatro es la catarsis, esto es la purgación de los sentimientos, bien sea a través del llanto o a través de la risa. Una obra de teatro puede estar formada por ya sea un monólogo, puede ser por diálogos, pero también puede darse lo que conocemos como teatro mudo. Este es aquel en donde no hay palabras, solamente gestos, y a través de los gestos nos transmiten el guión o mensaje de la obra. Según la forma literaria o discursiva,
Existen varios géneros teatrales o varios tipos de teatro, por ejemplo, la tragedia, la comedia, el drama, la tragicomedia, el auto sacramental, teatro negro, el paso, el entremés, vodevil, teatro de la calle, ópera, teatro musical, pantomima, teatro de títeres, teatro de sombras, monólogo, auto mariano y sainete. Algunos de ellos ustedes ya los han conocido, los han visto, otros los han practicado, como por ejemplo en nuestra clase hemos practicado el teatro de sombras y hemos hecho algo de comedia y de drama. Los elementos de un texto dramático van a ser los personajes, las acotaciones y los diálogos o monólogos. En ese sentido, vamos a ver los personajes. Los personajes son los seres animados que se representan en una obra de teatro y que intervienen en la obra por medio de los diálogos, las acciones. En un texto teatral, antes de dar inicio a la trama, el dramaturgo presenta una lista de todos los personajes que participan. Esto lo puede hacer de manera oral al momento de hacer la presentación de la obra, pero también al final de la obra de teatro los personajes suelen reunirse todos para hacer su despedida. Por otra parte, tenemos también las acotaciones. Las acotaciones son las indicaciones, las instrucciones, las sugerencias que el dramaturgo, o sea, la persona que escribió el guión, necesita para realizar el texto teatral y los coloca dentro de la obra para que cuando otro grupo teatral quiera representarla, en las acotaciones tienen su base sobre la información del lugar, tiempo de la representación, las acciones esenciales de los personajes, cómo deben ser sus gestos. Aquí les traigo un pequeño ejemplo de lo que son las acotaciones. En este caso, vemos nosotros en este guión, en las afueras del palacio, se da el acto número 1, entonces ya se sabe dónde va a ser la obra, en las afueras del palacio. Y luego nos hace un anticipo donde nos dice que el emperador y su sirviente salen del palacio. Todo esto se convierte en una acotación. ¿Para qué ayuda? Ayuda para el montaje de la obra. Son especificaciones que deben tomarse en cuenta, que ya las da el dramaturgo para que la obra se realice en la forma que él la concibió. Los diálogos o monólogos, como los pudimos ver en la diapositiva anterior, son cada uno de las participaciones de los personajes. Por norma general no existe narrador en el teatro, solamente la persona que presenta la obra al inicio y luego desaparece. No hay narrador, lo que tenemos es la actuación de los personajes. Puede darse el caso de que un texto teatral no incluya parlamentos. En este caso hablamos del teatro de mimos, el que hablábamos teatro mudo, solamente se da por gestos. Es muy usado actualmente aquí en Danlí en algunas iglesias que hacen bastante teatro de mimos con sus jóvenes en las pastorales. La estructura de un texto dramático está dada desde el punto de vista de la trama, 1, acto y 2, escena. El acto es una unidad narrativa coherente dentro de la trama. Se da cuando se levanta y se cierra el telón. Esto ya es un indicativo de que pasamos del acto número 1 al acto número 2 y así sucesivamente. En otras oportunidades puede darse por un cambio de luces, pero también hay otra forma de cambiar y es un cambio dramático importante que puede conllevar a modificar el escenario. Algunas obras de teatro pueden estar formadas por un solo acto y eso no limita su calidad. Por otra parte, la escena, va a ser cada una de las partes en que está subdividido un acto. Son unidades mínimas de significación que como cuadros van completando la comprensión de cada acto. Por ejemplo, la escena en que le propone matrimonio, o la escena en que ella muere, o la escena en que él se va de viaje. Y así, cada una de estas escenas van conformando el acto. Bien, además de los parlamentos, es decir, los diálogos o monólogos, lo que dicen los personajes, también existen elementos extralingüísticos, aquellos que no son hablados, pero que son necesarios para que la obra de teatro sea exitosa. Una de ellas es la escenografía, que es el diseño de elementos que caracterizan el espacio escénico. Por ejemplo, puede ser que la escenografía sea una zona montañosa, puede ser una zona de nieve, puede ser un bosque,
que la escenografía puede ser la sala de una casa, el patio de una casa, una discoteca, un aeropuerto. Todo esto puede ser parte de la escenografía y del ambiente del lugar donde están los personajes. Otro elemento extralingüístico es la utilería, que son todos los objetos que van a utilizar los actores durante la representación. Hablamos de vestuario, hablamos de una pala, de una cacerola, de un florero, de un teléfono, de un cepillo, de un libro, etc. Otro elemento extralingüístico es la caracterización, que tiene que ver con vestuario y maquillaje. Cada obra de teatro lleva una caracterización de los personajes, el cual se va a lograr por medio del vestuario, el peinado y el maquillaje. Si son personajes míticos, por supuesto, tendrían entonces que ser caracterizados, maquillados como tal. Si es una temporada de la Edad Media, el vestuario tiene que indicar. Por otra parte, la iluminación. La iluminación teatral es esencial al crear el ambiente y el carácter necesario en cada escena y acto. Dentro del teatro existe la visibilidad selectiva, la revelación de la forma, el enfoque, el mood, que es la iluminación adaptada a la emoción de la escena, la composición, esto es crear un efecto estético, entre otros recursos que se utilizan para la iluminación. En esto se necesitan técnicos especializados para que realce, para que oculte la figura, y todo esto es un juego con el guión, con el parlamento, con lo que el personaje está sintiendo. La iluminación es fundamental para llegar al sentimiento del espectador. Por otra parte tenemos la música. La música en el teatro puede ser incidental o puede ser una parte protagónica de la obra. De hecho, hay obras musicales de teatro, ¿verdad? Como es el caso de la ópera. Y la música es fundamental, la música da el suspenso, la música da un ambiente de tristeza, la música puede generar un ambiente de alegría, y todo esto es trasladado al espectador. Como podemos observar, son muchos elementos los que tienen que ver para que la obra de teatro llegue al sentimiento del espectador. Entonces, no solo es lo que el personaje dice o lo que el personaje hace como gestos, sino también todo lo extralingüístico que se pone en juego dentro del escenario para poder llevar ese mensaje que el dramaturgo pensó. Además, debe haber un trabajo en equipo, y este está conformado e involucra a un director de teatro, a los actores y al equipo de producción. El director de teatro va a ser la persona responsable de orientar el concepto de la pieza, guiar a los actores, articular a todo el equipo de producción. Es aquel que está dirigiendo los gestos, dando un alto, un avance a la producción. Los actores van a ser profesionales que caractericen a los personajes, y el equipo de producción van a ser todos aquellos asistentes de producción, los luminitos, que son las personas que manejan toda la parte de las luces, los ingenieros de sonido, los músicos, vestuaristas, escenógrafos, etc. Con todos ellos tendremos una hermosa obra de teatro. Jóvenes, hasta pronto, que estén muy bien.